Te chalaste, te pegaste en la cabeza y te volviste loco. Te quedaste sin amigos, te fue pésimo con las minas. Esa y muchas cosas más escuché yo el día en que decidí ser sacerdote, hace 13 años ya. Yo, mucha gente piensa que los curas nacemos en la sacristía, jugamos a la pelota debajo del altar y por eso somos curas. Y la verdad es que yo soy un tipo bastante común y corriente, crecí en una familia católica y por ahí por octavo básico yo me empecé a fijar en otras cosas. Dios empezó a volver de a poco cada vez más irrelevante para mí. Mis días se estructuraban en torno al skate con mis amigos, al caballo por las tardes algunas veces. Tenía un aro y era muy chascón, una cosa muy distinta ahora. Y eso fue prácticamente toda mi enseñanza media. Por supuesto dejé ir a misa y Dios se volvió irrelevante y dejé de estar en contacto con Él. Luego yo entré a la universidad a estudiar odontología, di la PSU, aunque crean que soy muy viejo, yo también di la PSU. Y entré a estudiar para ser dentista con una ilusión muy grande de seguir por ahí mi vocación. Y cuando yo entré a estudiar odontología se volvió a despertar en mí una inquietud que traía desde chico y es la inquietud por los pobres, esta inquietud por los más vulnerables, e intentar por ahí enfocar mi vocación y me hacía mucho sentido. Pero de a poco me recordé de cuando era chico y dije, ¿qué pasa si vuelvo a cultivar esta fe que yo tenía de chico y que me puede ayudar a cultivar mi cercanía con los pobres y a causar por ahí mi afición por los dientes? Y entonces una amiga coincidentemente me había hablado de que había un santuario de Schoenstatt en Temuco y yo soy del sur. Y entonces un día fui a misa, fui solo. Llegué con una expectativa muy grande de decir, ojalá encontrar aquí algo que le dé todavía más impulso a esta inquietud que tengo por encauzar mi vocación hacia los pobres. Llegué a la misa y fue malísima. El cura, muy aburrido, con todo respeto al cura ahí que probablemente sepa quién es. La gente no me conocía, yo no los conocía, yo no conocía ninguna canción. En un momento caché que estaba rezando para que cantaran El Pescador de Hombres, para poder cantar algo, digamos. Pero las vueltas de Dios, en un momento me fijé en la chiquilla del coro. Chiquilla preciosa, así flechazo de una. Y después de 3 meses nos pusimos a pololear. Hice un montón de cosas de las que me arrepiento, romanticonas y cursis, pero bueno, después de 3 meses resultó. Y nos pusimos a pololear y ella era una mujer de muchísima fe y con una religiosidad súper bonita, con una profundidad de Dios que era capaz de intentar siempre llevarla a su vida cotidiana. Desde ahí suena como un pololeo ultra Perkin, pero no lo era. Era un pololeo muy bonito, donde Dios efectivamente era un cultivo continuo, pero era un pololeo normal, como cualquier pololeo. Llevábamos 3 años pololeando, yo llevaba 3 años en la carrera y yo en un momento, como esos momentos en los que no quisiera poner la vida en pausa, dije, qué feliz que soy. Tengo una felicidad que no me merezco y pareciera que todo está en orden. Estoy pololeando con la mujer más linda del mundo, me quiero casar y tener 10 hijos. Estoy con la mejor carrera que puedo tener. Tengo los mejores amigos. Fin de semana por medio, asado y piscola. Como que todo está en orden y yo decía, no necesito nada más. Y entonces en un momento dije, bueno, quiero darme un espacio un poco más largo de agradecerle a Dios por tanta bendición. Y entonces coincidió en ese año que se hizo una peregrinación a través de la cordillera de los Andes que organiza la Juventud Masculina de Schoenstatt que se llama la Cruzada de María. Partimos en Mendoza, Argentina, y cruzamos caminando 17 días por la cordillera hasta Santiago de Chile. Son 420 kilómetros y además es una experiencia físicamente desgastante porque por día comíamos un tomate, un huevo duro, un pedazo de pan y una papa cocida. Yo bajé 7 kilos en la primera Cruzada de María que hice y fue un espacio efectivamente en el que yo empecé a percibir que mi alma tenía lugar y empecé a darle gracias a Dios todos los días por todo lo que tenía. En mi mochila llevaba algunas piedras que representaban mis grandes agradecimientos para poder recordarlos en el día, ¿no? Mi polola, mi familia, mis amigos, los asados y la piscola no porque hace mal. Eh, entonces, bueno, por ahí por el día 10, yo creo que ya habíamos cruzado a Chile y yo me siento a escribir, ¿no? Llevaba un cuadernito como una bitácora donde escribía todos los días y escribí, qué raro que me sienta tan feliz. Fui súper consciente de que interiormente tenía una felicidad mucho más grande de la que yo conocía. Entonces empecé a escribir, qué raro que me sienta feliz porque la mujer más linda del mundo está lejos, los asados están lejos, mi familia está lejos. Yo en ese tiempo fumaba como enfermo, que también hace mal, y tampoco estaba fumando esos días. Como que todo lo que solía hacerme feliz estaba muchísimo más lejos del lugar en el que yo estaba. Y dije, bueno, ¿qué es lo que me hace feliz?
¿Por qué siento esta felicidad interior que me está planificando tan profundamente? Y entonces dije, y escribí, bueno, quizás estoy feliz porque estoy contigo, porque estoy con Dios. Y acto seguido escribí en ese cuaderno que aún guardo, ¿y qué pasaría si elijo esta felicidad para siempre? Y yo les digo, cabros, ahí cerré el cuaderno y me puse a llorar como un cabro chico. Yo todavía no formulaba el sacerdocio, pero fui muy consciente de que la vida estaba dando un giro inesperado, pero donde no habían pasos para atrás, donde el Señor me estaba haciendo una invitación que yo interiormente no era capaz de rechazar. Y entonces los últimos días de la Cruzada de María fueron días donde yo percibía muchísimo nerviosismo interior. ¿Qué va a pasar cuando vuelva a subirme a mi vida? ¿Qué va a pasar cuando vuelva a mirar a los ojos a esta mujer? ¿Qué va a pasar cuando vuelva a estudiar anatomía? ¿Va a seguir haciéndome sentido? Entonces llegamos a Santiago. Ella era la mujer más linda del mundo, yo era el hombre más hediondo del mundo. Sucio, sin ducharme, flaco, barbón. Bueno, llegamos al santuario de Bellavista acá en Santiago. Yo le recé a la Virgen, le agradecí por estos días tan increíbles. Y salimos, y esta chiquilla había ido de sorpresa a esperarme a ese lugar, ¿no? Yo la veo y quedé como... Volví a sentir lo que siempre había sentido y fue tan bonito y fue tan tranquilizador porque entonces dije, todo lo demás fue una tontería de la montaña, ¿no? Fue una volada que se quedó en la montaña y vamos a dejarla ahí, sigamos con la vida linda como venía. Pero pasaron más o menos 3 o 4 meses y esta pregunta a mí no me dejaba dormir, ¿no? Y ya me empezaba a sentir como un flaco medio infiel, porque mi corazón que le pertenecía totalmente a ella, yo estaba muy enamorado, había empezado a darle lugar a otras cosas, ¿no? A Dios. Y entonces empecé a hacer una lista muy infantil, ¿no? Entonces empecé todos los días a escribir razones por las que yo no podía ser cura. Entonces ponía, no, porque no, yo me quiero casar con ella y quiero tener hijos y los curas ni se casan ni tienen hijos. Y se lo mostraba. Te equivocaste, yo no. Número equivocado, ¿no? Después escribía, no, porque no quiero dejarlo asado. Y se lo mostraba, ¿no? No porque no quiero estar lejos de mi familia, no porque no quiero alejarme de mis amigos. Y también cosas más profundas, no porque no soy tan buen tipo. Yo creía que los curas eran buenos tipos, entonces le mostraba así a Dios, ¿no? Te equivocaste conmigo, marca al de al lado, a mí no me molestes. Y también cosas todavía más profundas, no porque tengo este pecado. Y empecé a enfrentarme también con toda mi vida de pecado, como para demostrarle a Dios que yo no podía ser cura, que yo no quería abandonar la vida que tenía porque era feliz. Pero esa lista que siguió creciendo y que sigue creciendo hasta el día de hoy, la verdad es que no me regaló ninguna tranquilidad. Y entonces ahí decidí hablarlo con un sacerdote amigo. Lo primero que hice fue mostrarle mi lista y él se descostilló de la risa. Me dijo, estáis fallado el mate. Y me dijo, mira, ¿por qué no te animáis a hacer una lista de por qué sí podrías ser cura? ¿Por qué Dios quizás no se equivocó? Y ahí me metió el gol, porque alcancé a poner 4 cosas, 3 muy personales, pero la primera, y acá les hago un paréntesis, cuando yo era chico, la familia de mi mamá es una familia árabe, y mi bisabuela era una mujer muy religiosa, Emilia se llama. Y yo me acuerdo de chico que me ponía al lado de ella a rezar el rosario, la cosa más aburrida del mundo, cuando era chico, ¿no? Y yo la miraba, no entendía nada, como que le decía amén, amén. Y ella siempre, o un par de veces, después de rezar el rosario, decía, nosotros creemos en un Dios que nos quiere felices. Y es una frase que a mí me quedó latente en el alma, que había olvidado. Y cuando empecé a hacer esa lista, lo primero que puse fue, yo creo en un Dios que me quiere feliz. Y entonces vale la pena buscar esta felicidad, porque ese es el Dios en el que yo creo, ¿no? Y ahí el mundo terminó de dárseme vuelta. Terminé con esta chiquilla con un dolor en el alma y con un llanto de 3 años. Y el corazón es de esas máquinas bonitas y misteriosas que no soporta el vacío. Y no es que yo de un día para otro dejé de estar enamorado. Dios de a poco fue ganando lugar en mi corazón. Y de hecho, cuando postulé a la comunidad de los padres, le dije al cura, yo quiero ser cura, pero estoy enamorado de una mujer, ¿esa cuestión es válida? ¿Cómo se puede? Y me dijo, bueno, date tiempo y ve viendo cómo se va moviendo el corazón. Yo quisiera simplemente dejarles una gran invitación, y es que, sea cual sea la historia que tengan para atrás, sea cual sea el estado de vida en el que están hoy día, nosotros creemos en un Dios que nos quiere felices, y ese Dios vale la pena. Dios tiene una capacidad increíble de recalcular y reconducir nuestra vida siempre de nuevo hacia ese horizonte. Y por más caídas que tengan, por más grande que sea su lista de por qué no estar cerca de Dios, ese es el Dios en el que creemos, y por Él vale la pena jugársela y permitir que la vida de estos giros inesperados. Muchas gracias.